Continuamos con esta sesión que se podría denominar perfectamente cómo estar al día con el mínimo esfuerzo. Y para eso, pues el esfuerzo lo han hecho nuestros ponentes. El siguiente es el doctor Juan Berenguer, yo creo que es conocido por todos. Es una persona que con una trayectoria profesional enteramente dedicada a la infección por VIH y sus complicaciones y sus comorbilidades. Ha sido presidente de GESIDA, ha desarrollado toda su carrera profesional en el Hospital Gregorio Marañón y recientemente ha dejado la actividad asistencial para desgracia de sus pacientes, pero no ha dejado la investigación y sigue adscrito al Instituto de Investigación del Hospital Gregorio Marañón. Y él viene a hablarnos de COVID. No hace falta que os diga qué relevancia tiene el COVID cuando lo estoy diciendo con mascarilla. Entonces, todos sabemos lo que ha cambiado y con la peculiaridad que tiene esta infección, esta pandemia, de que con el poco tiempo que lleva, la cantidad de publicaciones y de información es tan grande que es imposible de seguir, así que es impagable el esfuerzo que nos trae aquí Juan para decirnos qué es lo mejor. Muchas gracias, Fede. Bueno, gracias al comité organizador, ¿no?, por haberme invitado a hablar sobre lo mejor del año en COVID, ¿vale? Entonces, para ello os cuento la metodología. He revisado artículos publicados entre el 1 de enero y el 18 de noviembre, desde mi sillón, y me he centrado en las revistas claves, son esas que veis ahí, y también pues he tirado de Journal Watch, que me ha ayudado mucho. Al final, 110 artículos he revisado, de los cuales he seleccionado, pues, esto va solo, he seleccionado pues los que me han parecido más importantes en estas áreas. Totalmente subjetivo, como dijo antes Pepe Alcami. Opté pocos y más en profundidad o muchos y más superficialmente. He optado por la segunda aproximación, así que cinturón de seguridad, ¿vale? Empecemos por clínica y epidemiología. Empezar por un artículo sencillo, pero que deja grabada en piedra que las infecciones por Ómicron son más leves que las causadas por las variantes previas. 63.000 personas con COVID que habían descrito sus síntomas en una aplicación móvil. Se comparan pacientes de la época de prevalencia Delta con las de prevalencia Ómicron, bien apareadas por edad, sexo y estado vacunal, y las infecciones por Ómicron fueron más cortas, más leves y con menor frecuencia de hospitalización. Y algunos síntomas, como veis, por ejemplo, dolor de garganta, más típico de la Ómicron, y otras como pérdida de anosmia o pérdida de olfato, más típicos de la variante Delta. Dos grandes estudios observacionales, uno en Estados Unidos y otro en Francia, que concluyen que la COVID en la mujer embarazada aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas y de muerte. Estos datos indican que este es un grupo de población, o lo era, prioritario para las vacunas. Perdonadme, que esto se... Aquí está bien. A propósito del embarazo, merece la pena resaltar dos grandes estudios observacionales de investigadores del CDC, ambos publicados en el New England. El primero indica que la vacuna para la COVID es segura durante el embarazo, y el segundo nos sugiere que 2 dosis de vacuna mRNA administradas a la madre protege al niño de enfermedad grave o ingreso en UCI durante los primeros 6 meses de vida. Esto ya sabéis que es un periodo durante el cual no están indicadas las vacunas para la COVID. Siguiendo con niños, un estudio del registro alemán de casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID, que indica que la tasa de esta complicación en niños es menor con las variantes Delta y Ómicron que con Alfa, para todos los grupos etarios, con las limitaciones, ausencia de vacunación, etc. Siguiendo con la clínica, un estudio publicado en Heart con datos del Biobanco del Reino Unido, ojo a esta corte, que va a dar mucho que hablar, donde se analiza la morbimortalidad cardiovascular en un número muy alto de personas con y sin COVID bien apareadas. En personas no hospitalizadas, como sabéis, la COVID se asocia con mayor riesgo de tromboembolismo venoso y de muerte, y en personas hospitalizadas la COVID se asocia además con mayor riesgo de eventos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, ictus, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y pericarditis, y con mayor riesgo de muerte cardiovascular en general y muerte específicamente por cardiopatía isquémica. En la tabla tenéis ahí los hazard ratio. Deciros también que el riesgo máximo es en los primeros 30 días tras la infección, pero persiste elevado durante los 5 meses de seguimiento. Entramos ahora a algunos comentarios de long COVID o post-COVID, y es de destacar este artículo de la Global Burden of Disease Collaboration, que ahora se juntan para analizar y publicar en JAMA 54 publicaciones, 2 grandes bases de datos
con información de 1,2 millones de personas con COVID sintomático a lo largo de 2020-2021 en 22 países. Bueno, pues estiman que aproximadamente el 6,2% de los pacientes tuvieron clínica sugerente de long COVID y según los clústeres, pues 3,7 con síntomas respiratorios, 3,2 con cansancio y problemas anímicos y 2,2 con clínica cognitiva. Un estudio holandés publicado en Lancet que tiene el mérito de ser prospectivo y de estar corregido por síntomas previos a la infección por COVID. Globalmente se estima que 1 de cada 8, es decir, 12,5% de las personas tenían síntomas sugerentes de post-COVID a los 3-5 meses de haber transcurrido de la infección y los síntomas atribuibles a COVID, no voy a ir por ellos, son los que tenéis ahí a la derecha. Tanto este trabajo como el anterior está limitado por la ausencia de información sobre vacunas y sobre las nuevas variantes virales. En este metaanálisis del British Medical Journal se estudia la persistencia de alteraciones del olfato y del gusto en la era anterior a la variante Omicron y aproximadamente un 5% de los pacientes siguen con esta clínica a los 6 meses de la infección. Y los factores asociados pues, son el sexo femenino, la congestión nasal y la anosmia intensa en el momento agudo, ¿vale? Comentaros que existen estudios más recientes que indican que la anosmia y la disgeusia, como ya sabéis, es menor con las variantes Omicron y que puede haber recuperación más allá de los 6 meses. No abundan los datos sobre la base orgánica del long COVID y por ello es interesante este estudio publicado ni más ni menos que en la revista Nature con datos de una corte prospectiva en el Reino Unido que llevaba investigando problemas cognitivos con resonancia y pruebas psicométricas a los participantes. En esta corte identifican 401 personas con COVID, un 4% de ellos hospitalizados, y se seleccionaron pues, un grupo similar de personas sin COVID bien apareados. Bueno, pues las personas con COVID, entre el primero y el segundo evaluación, tenían más alteraciones estructurales cerebrales en las áreas que están descritas y un mayor deterioro cognitivo. Y es de destacar que estos cambios asociados al COVID no se observó en un grupo de participantes que habían tenido neumonía no COVID durante el periodo del estudio. Siguiendo con esto, este es un estudio pequeño, perdonadme, pero bien controlado y hecho en Israel, que muestra mejoras objetivas, clínicas y en neuroimagen en personas con síntomas persistentes neurocognitivos tras COVID tratadas con oxígeno hiperbárico. La verdad es que es pequeño, es bastante provocador. Esto no va, desde luego, a misa, y se necesitan más estudios. Pero bueno, ahí está. Y este es un pequeño estudio también, pero está publicado en una muy buena revista de cardiología. Son pocos pacientes, 24, que tienen síntomas, cansancio, síntomas cognitivos tras la COVID, edad media de 40 años, la mayoría mujeres, duración media de síntomas 6 meses, y la prueba de la mesa basculante, primera vez que conocía yo esta prueba, mostró intolerancia ortostática en 23 pacientes, de los cuales 3 cumplían criterios de un síndrome, que es el síndrome de taquicardia ortostática postural, sugiriendo disfunción autonómica en algunos de estos pacientes. Vayamos ahora con el tratamiento inmunomodulador. Esteroides y distrés en pacientes con COVID. ¿Es más mejor? Los resultados de este ensayo clínico en UCIs de Francia no lo apoyan. Diseño factorial, más de 500 pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, todavía no intubados, aleatorizados a 6 o 16,6 miligramos de dexametasona, esto equivale a 106 de prednisona, y a su vez a 3 formas de soporte respiratorio. La supervivencia a 60 días y la necesidad de intubación a 28 días no resultó diferente entre los grupos, ni tampoco hubo diferencias en seguridad. COVID Out Trial, publicado en New England Journal of Medicine, que ha condenado al ostracismo a metformina, ivermectina y fluvoxamina para el tratamiento de la COVID en pacientes no hospitalizados. Fase 3, diseño factorial, doble ciego, controlado con placebo, 1.300 pacientes ambulatorios con COVID y sobrepeso u obesidad, y la variable primaria de eficacia, hipoxemia, visita a urgencias, hospitalización o muerte. Pues a los 14 días el 26% de los pacientes tuvieron un evento compuesto y no hubo diferencias entre los grupos, incluyendo al placebo. Los fármacos, eso sí, se toleraron bien. Nuevo estudio de la plataforma Recovery del Reino Unido, que tanto nos ha enseñado, en Lancet, y en esta ocasión compara baricitinib, inhibidor de la Janus quinasa, frente a tratamiento estándar frente a la COVID en pacientes hospitalizados. En total, 8.100 pacientes, el 95% de los cuales ya recibía dexametasona como tratamiento estándar. La mortalidad
a 28 días fue menor en el grupo de baricitinib que en el grupo de placebo. El estudio viene acompañado de un metaanálisis que confirma los hallazgos y los resultados de este trabajo, pues ya sabéis que sustentan la recomendación de añadir baricitinib a la dexametasona en pacientes hospitalizados por COVID que se deterioran rápidamente, pues requiriendo más oxígeno, ventilación no invasiva o ventilación mecánica. En pacientes con COVID y distrés moderado a severo que reciben esteroides, ¿qué es mejor añadir? ¿Un inhibidor de receptores IL-6 o un inhibidor de la Janus quinasa? Pues en el recuadro de la izquierda tenéis los resultados de un ensayo clínico aleatorizado y cuya variable primaria de eficacia fue ventilación mecánica o muerte a 28 días. Baricitinib resultó no inferior a toci. A la derecha, una revisión sistemática de 27 ensayos clínicos, más de 13.500 pacientes hospitalizados por COVID, tratamiento corticoideo, que muestra que la eficacia en términos de mortalidad pues fue similar con baricitinib, toci o sarilumab. Pasamos a este ensayo clínico, publicado en New England Journal of Medicine Evidence. Esta nueva revista analiza la eficacia y seguridad de sabizabulina. Sabéis que es un antineoplásico que tiene un efecto antiinflamatorio y un mecanismo de acción similar a la colchicina. Se comparan este medicamento con placebo añadido a tratamiento estándar en pacientes hospitalizados por COVID. El estudio se interrumpe prematuramente tras un análisis interino cuando se habían incluido 150 pacientes tras observarse una reducción del 55% de la mortalidad a 60 días. Un aspecto que ya sabéis que ha llamado la atención de este ensayo clínico es la elevada mortalidad del grupo placebo, un 45% superior a la encontrada en otros ensayos clínicos recientes. Pasamos ahora a antivirales y empezamos con Remdesivir y en concreto con la comunicación final del ensayo clínico Solidarity de la OMS en el Lancet, en donde se observa que Remdesivir sí reduce la muerte en el grupo de pacientes que necesitan oxígeno y que no están ventilados, resaltado arriba, y abajo se lo confirman también en el metaanálisis acompañante. El ensayo clínico PINE-3, aleatorizado, doble ciego, más de 550 pacientes, demostró que la administración de 3 dosis intravenosas de Remdesivir reduce en un 87% el riesgo de hospitalización o de muerte por COVID cuando se administra en fases tempranas de la infección a pacientes con al menos un factor de riesgo. Un avance importante de este año ha sido la aprobación de fármacos orales. El primero de ellos, el molnupiravir, análogo de nucleósido que induce mutaciones fatales, ¿no?, en el genoma del SARS-CoV-2. Y aquí tenéis resumido el ensayo clínico de registro, el MOVe-OUT Trial, llevado a cabo en pacientes ambulatorios con COVID leve moderado, pero con riesgo de progresión. Y aquí molnupiravir es superior a placebo en la reducción de hospitalización o muerte por cualquier causa a 29 días. Ya sabéis que este fármaco es mutagénico, tóxico para el hueso y el cartílago, debe evitarse en niños, embarazadas, y por su mecanismo de acción existe la posibilidad de que pueda seleccionar variantes virales con resistencias, y yo creo que por eso pues, hay una llamada a su atención. En esta diapositiva se resume el ensayo clínico, el EPIC-HR, otro gran ensayo clínico con un antivírico oral, en este caso nirmatrelvir, un inhibidor de la proteasa que necesita ser combinado con rito, el Paxlovid. Diseño, criterios de inclusión, variable primaria de eficacia similares a los que os he mostrado antes en el MOVe-OUT Trial. Bueno, pues aquí Paxlovid resulta superior en eficacia a placebo. A día 28, 5 eventos en el brazo experimental con ninguna muerte y 44 eventos en el grupo placebo con 9 muertes, con una reducción del riesgo de eventos del 89%. Nada que preocupar con respecto a seguridad, si bien hubo más disgeusia y diarrea. Tanto MOVe-OUT como EPIC-HR se habían llevado a cabo en personas no vacunadas y aquí se resumen 2 grandes estudios de vida real con Paxlovid llevados a cabo en Israel y en Estados Unidos en época de Omicron y en una población mayoritariamente vacunada. Los resultados concuerdan con lo hallado en el ensayo clínico, si bien el estudio israelí el beneficio se demostró únicamente en personas con edad igual o superior a 65 años. José Ramón Arribas firma este artículo en New England Journal of Medicine Evidence, donde se comunica que molnupiravir no aporta beneficios en pacientes hospitalizados por COVID sin insuficiencia respiratoria grave o enfermedad crítica. Sin embargo, durante la época de Omicron,
ya sabéis que ha sido frecuente la hospitalización de personas en las cuales la COVID no era el motivo primario del ingreso, y en tal sentido es interesante estos resultados. Es un estudio observacional de Hong Kong durante la era Omicron que sugiere que en pacientes hospitalizados que no requerían oxígeno, el tratamiento con molnupiravir o Paxlovid se asocia con menor riesgo de mortalidad, gráficos de arriba, o de progresión de la enfermedad, gráficos de abajo. A lo largo del año hemos aprendido que puede haber recaída clínica y virológica de COVID tras la interrupción del tratamiento con Paxlovid en pacientes que habían mejorado con el fármaco. Para ilustrarlo, os traigo este trabajo del New England Journal of Medicine. Se describen 13 casos y aquí hay 3 que están confirmados por secuenciación. Deciros, quería llamar, bueno, esto es frecuente, ¿qué implicaciones tiene? A mí me ha gustado este artículo del Morbidity and Mortality, que ha cuantificado la repercusión clínica de las recaídas tras Paxlovid utilizando las bases de datos clínicos integradas de Kaiser Permanente. Más de 5.200 pacientes ambulatorios tratados con Paxlovid, de los cuales solamente el 0,9% tuvo que ir a urgencias o ingresar por COVID durante la segunda semana posterior a la dispensación del fármaco. Luego, no parece que esto sea, desde el punto de vista clínico, muy preocupante. Anticuerpos monoclonales, pues ya sabéis que pues nunca antes habíamos utilizado en enfermedades infecciosas esta modalidad terapéutica. Y en prevención, a destacar este ensayo clínico de registro que demostró la eficacia de una dosis subcutánea de Cas-IMD para prevenir infección sintomática en personas seronegativas, pero PCR positivas, que se habían infectado tras un contacto a domicilio. También destacar en prevención los resultados del estudio PROVENT, una dosis intramuscular de Ebusel, la combinación de Tixagevimab y Zilgavimab, a personas sin COVID previo, pero con factores de riesgo de respuesta inadecuada a vacunas o mayor riesgo de exposición, redujo en un 83% el riesgo de enfermedad sintomática a lo largo de 6 meses. En pacientes hospitalizados, a destacar este nuevo ensayo clínico de la plataforma Recovery del Reino Unido, que demostró que la administración de Cas-IMD reducía la mortalidad a 28 días en personas seronegativas hospitalizadas con COVID. Lamentablemente, el virus no ha parado de evolucionar, como bien sabéis, y estamos en un momento en que Omicron BQ1.1, con 6 mutaciones más que BA.2, es la variante dominante en muchos países, y según datos del Ministerio, que me ha soplado mi virólogo de cabecera, Rafa Delgado, que está ahí, podría estar causando el 50% de las infecciones en este momento en España, ¿vale? Bueno, pues en este estudio de la semana pasada en Lancet Infectious Diseases, con un modelo de pseudovirus, se ha observado que las nuevas variantes Omicron son resistentes a la mayor parte de los anticuerpos monoclonales, y en el caso concreto de BQ1.1, la última columna de la derecha, es resistente a todos ellos. Otro aspecto preocupante con los anticuerpos monoclonales es el desarrollo de resistencia in vivo en personas inmunodeprimidas, tal y como ilustra este artículo del JAMA, con 18 pacientes mayoritariamente inmunodeprimidos infectados por la variante BA.1, en los que aproximadamente la mitad desarrollan resistencia de mutaciones a Sotrovimab, que era lo que recibían. Finalizar vacunas. Esta ha sido la principal intervención, como se ha puesto de manifiesto repetidamente, para combatir la pandemia, y en tal sentido merece la pena este estudio del CDC, publicado en British, que analiza el impacto de las vacunas mRNA en Estados Unidos, y entre otras cosas se concluye que por cada un 10% de incremento en la cobertura vacunal, al menos una dosis, se reduce la mortalidad por COVID en un 8%. El efecto sobre la mortalidad no cambió durante las eras alfa y delta y resultó similar para pacientes total o parcialmente vacunados. En esta tabla de elaboración personal se muestran algunos estudios que han evaluado la eficacia, la efectividad de las diferentes vacunas frente a infección y hospitalización durante la época Omicron, en diferentes contextos, ¿no? Bueno, pues para resumir, os diría que las conclusiones son la misma. 3 dosis aportan una protección a corto plazo, si bien la efectividad frente a la infección se reduce rápidamente, mientras que la efectividad frente a la enfermedad grave es duradera. En este estudio llevado a cabo en Qatar se estudia la efectividad frente a Omicron, BA1, BA2, aportada por la infección previa, las vacunas o la inmunidad híbrida, ¿vale? Infección y vacunas. Y se demuestra que la inmunidad híbrida es más efectiva que la inmunidad secundaria a infección natural o por vacuna frente a la infección sintomática,
leve por Omicron. Sin embargo, los 3 tipos de inmunidad eran igualmente efectivos para prevenir enfermedad grave por Omicron. Telegráficamente, 2 estudios observacionales de Israel que analizan la protección de un segundo booster con vacuna de Pfizer en la era Omicron, publicados en New England Journal of Medicine, y conclusiones similares en los 3, yo creo que la protección frente en menor incidencia, ¿no?, de infecciones documentadas y de enfermedad grave en personas con edad igual o superior a 60 años, con 4 que con 3. La protección frente a la infección documentada es de corta duración y, sin embargo, como ya sabemos o como ya se había visto, ¿no?, con el primer booster, la protección frente a la enfermedad grave no decae durante el periodo de seguimiento. Una llamada de atención porque la efectividad de las vacunas frente a enfermedad grave en estudios observacionales con fuentes de información basada con códigos CIE, o sea, como es el CMVD, puede estar infraestimada. Y esto es en la época Omicron, y esto se debe, como bien sabéis, que hemos tenido los hospitales inundados por personas que ingresaban no por COVID, sino con COVID, ¿vale? Y si tenemos el criterio de hospitalización con COVID, podemos estar infraestimando la eficacia. Y finalmente, pues estudio de fase 2 que analiza la seguridad e inmunogenicidad de una dosis de refuerzo con una nueva vacuna bivalente frente a Omicron. El estudio muestra que los títulos de anticuerpos neutralizantes frente a Omicron fueron más elevados con la vacuna bivalente, tanto en pacientes sin infección previa como aquellos previamente infectados. No hubo diferencias en seguridad. Ya sabéis que la aprobación para el uso de las vacunas bivalentes no tiene estudios debidamente diseñados de efectividad que la sustenten, como tampoco los tienen, por ejemplo, las vacunas de la gripe, ¿no?, anuales. Y no puedo terminar, al menos sin un artículo que tenga que ver con el VIH, en este caso es de vacunas, está hecho en Kaiser Permanente y bueno, analiza la efectividad de la vacuna, mayoritariamente mRNA, a lo largo del 2021 con más de 110.000 pacientes, de los cuales más de 33.000 estaban infectados por VIH. Las infecciones de brecha tras la vacuna fueron más frecuentes en los pacientes con VIH en azul en el gráfico de arriba, y dentro de los pacientes VIH el riesgo de infección de brecha fue menor en aquellos con CD4 superior a 500, que está abajo en azulito, casi cerca a la población general. Y esto ha sido todo, amigos, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan.